Regional 360. Noticias para todos los peruanos. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del Perú pidió al Congreso aprobar con urgencia el proyecto de ley de adelanto de elecciones presentado en la tarde del lunes de 12 de diciembre por la presidenta Dina Boluarte, tras una gran ola de manifestaciones en contra de su gobierno. Para los gobiernos regionales, esta sería la única salida a la prolongada crisis política que atraviesa el país. Y es que horas antes del mensaje a la nación de la presidenta Boluarte, la Asamblea de Gobiernos Regionales emitió un comunicado donde exhortaron a la jefa de Estado a disponer del cese inmediato de la violencia contra los ciudadanos en las regiones donde la violencia en las protestas se agudizó. Asimismo, solicitaron que se identifiquen los responsables de las pérdidas humanas en Andahuaylas. Por el momento, el Ejecutivo ha cumplido con su parte y el pedido de adelanto de elecciones ya ha sido presentado al Congreso. Ahora queda en manos del Legislativo aprobar el proyecto que diversas regiones del Perú exigen con intensidad. Arequipa en llamas. El caos y el vandalismo se volvieron sinónimo de las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte en Arequipa, dando como resultado el fallecimiento de un ciudadano más, que se une a los demás fallecidos que vienen dejando las manifestaciones en Andahuaylas. Luego del descontrol reportado en horas de la mañana en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Bayón en Arequipa, la policía logró recuperar el control del lugar. Sin embargo, tras unos minutos, un nuevo caos se desataba en la planta de la reconocida marca Gloria, donde un manifestante perdió la vida. Los pobladores causaron destrozos al interior del recinto, donde aún se encontraban trabajadores de la empresa. Sin remordimiento alguno, saquearon productos lácteos y hasta los panetones. Además, según contó un testigo presente, incendiaron llantas, carteles y hasta una camioneta dentro de la planta. Los manifestantes arequipeños exigen la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales. Sin embargo, este pedido ya viene siendo atendido por el Ejecutivo, dado que ayer a altas horas de la noche, la presidenta Boluarte anunció que presentaría el proyecto de adelanto de elecciones, y así lo hizo en horas de la tarde del lunes 12 de diciembre. No obstante, hasta el momento los disturbios aún continúan y la presencia de la policía y las Fuerzas Armadas no se han manifestado. Urgente intervención de las fuerzas del orden. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Luego del intento de golpe de Estado que quiso perpetrar Pedro Castillo, se abrió un nuevo capítulo de inestabilidad política, la cual se ha agravado a través de protestas, tomas de aeropuertos y sedes de empresas privadas en ciudades como Andahuaylas y en Arequipa. En ese sentido, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, declaró ante los medios de comunicación sobre la crítica situación que se vive en las regiones del sur del país, pues el parlamentario sostiene que todo esto es un plan de desestabilización para lograr objetivos inconstitucionales. Quieren la restitución del presidente Castillo, quieren una asamblea constituyente, quieren el cierre inconstitucional del Congreso. Eso no es parte de un diálogo democrático que podamos tener todos los peruanos, porque son consignas completamente arbitrarias e inconstitucionales. Por otro lado, Alejandro Muñante comentó respecto al pedido de la población sobre un posible adelanto de elecciones ante la salida de la inestabilidad política y social. Si alguno incluso manifiesta su desacuerdo con esta propuesta, no estaría tampoco cayendo en un vicio de inconstitucionalidad, ya que la propia Constitución dice que las autoridades son elegidas por 5 años, ¿no es cierto? El periodo constitucional es 5 años. A manera de excepción, no es que sea la regla, uno podría optar por esa medida. Finalmente, cuando se le consultó sobre si él estaría o no de acuerdo con un adelanto de elecciones para el año 2024, Alejandro Muñante respondió lo siguiente. Estoy de acuerdo para que sea a partir del año 2024 por los plazos electorales y por las previas reforma constitucional que se tiene que aprobar. Si esto es así, entonces bienvenido sea el adelanto de elecciones, pero con
con reformas políticas que aseguren un mejor escenario político en nuestro país. Esto es para terminar, ¿no?, este plan, este operativo que se ha emprendido contra nuestro país para desestabilizarlo. Se incluyen en la investigación. A unos días que culmine la detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, quien es investigado por el presunto delito de rebelión y alternativamente de conspiración, la Fiscalía decidió acusar constitucionalmente a la ex primera ministra Betsy Chávez y a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. Esta decisión, tomada por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, contra la ex premier y exministros, los señalan como presuntos coautores de los delitos previstos en los artículos 346 y 349 del Código Penal en agravio del Estado. Recordemos que la Fiscalía decidió acusar por el presunto delito de rebelión a Pedro Castillo tras intentar alterar el orden constitucional el último 7 de diciembre, lo cual lo califica en calidad de autor. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Hoy en Entrevista 360 nos acompaña el congresista y general Roberto Quiabra. ¿Cómo está? Bienvenido a Entrevista 360. ¿Cómo está, Jessica? Buenos días. Un gusto conversar con usted. Muchas gracias, general, por este espacio. En medio de la propuesta del adelanto de elecciones, nos preocupa y nos mantiene alerta las protestas que se están desarrollando en el interior del país. ¿Qué está fallando? ¿Por qué no se han podido controlar hasta este momento? Fíjese, yo creo que en primer lugar una buena comunicación a la gente. Todos los peruanos tienen que saber qué cosa es lo que está sucediendo en nuestro país. Un reclamo, por más legítimo que sea, no puede ser motivo de un sabotaje a nuestros aeropuertos porque le estamos haciendo daño a todos nosotros, a todos los ciudadanos que viven de los aeropuertos donde ingresan, salen las personas, la carga, el turismo. Es decir, no entendemos nosotros cómo un reclamo pacífico y justo por alguna gente pueda convertirse en un acto de sabotaje contra todos los peruanos. Entonces, las Fuerzas Armadas no están para hacer frente directamente a los ciudadanos que bloquean una carretera, no. Ese es un tema policial que tiene que hacerse con las medidas más disuasivas que se tengan que aplicar. Bloquear una carretera es un delito, porque usted bloquea la carretera, y hemos visto nosotros estos 2 días de feriado que la gente ha querido desplazarse o ha querido regresar, no lo ha podido hacer. Entonces, tenemos que comenzar a nosotros a reclamar, pero reclamar dentro de los marcos de respeto a nuestros mismos semejantes, no con la violencia, ni dejarse incitar por la violencia, porque te dejas incitar por la violencia. Hay distritos, hay provincias, por ejemplo en Trujillo han señalado que inclusive van a evitar que los niños vayan a los colegios, afectando a los niños que ya están por terminar su año escolar. Entonces, yo creo que todos tenemos derecho a reclamar, pero no debemos hacerlo con violencia, y así evitamos que salgan nuestras Fuerzas Armadas, y así evitamos que nuestra Policía Nacional tenga problemas, porque cuando hay fallecidos entre los civiles, lo primero que enjuician es a los policías. ¿Cree usted que los prefectos destituidos recientemente hayan tenido algún rol dentro de los levantamientos de las regiones? Fíjese, desde la época que el ministro era Avelino Guillén, ministro del Interior, se cuestionó que varios de los que habían sido designados como prefectos y subprefectos venían de Movadef, de CONARE, de FENATE, es decir, de organizaciones generados de Sendero Luminoso. Los peruanos no podemos tener mala memoria. Los peruanos hemos sufrido 20 años de una violencia subversiva y esa gente no puede fácilmente meterse a esos cargos. ¿Por qué? Porque por información de inteligencia que se tiene que verificar, y eso es lo que ha motivado que se cese a todos, es que además de que no cumplían algunos requisitos, estaban financiando los desplazamientos de gente, pero no para una causa buena, sino para generar violencia, para romper los locales privados. Yo creo que es por eso que la primera acción que ha tomado el gobierno es cesar en sus funciones a los prefectos,
Entrando al tema del adelanto de elecciones, ¿qué escenario prevé en el Congreso? ¿Habrá voluntad política para que este pedido prospere? Yo creo que sí, ya lo ha dicho también la presidenta actual, pero acá hay que ver de que no puede hacerse tan rápido porque si no vamos a repetir los mismos errores. Lo que se ha señalado y ahora tiene que ser una prioridad hacer esos cambios en las leyes electorales, en las leyes políticas, que impida que, por ejemplo, postulen personas que tienen una sentencia en primera instancia, porque ya vimos nosotros, de ejemplo concreto, salió elegido como tercer vicepresidente un congresista que le faltaba la sentencia en segunda instancia y había sido condenado en primera instancia, y hasta no ha habido, y lo sancionaron con 6 años de prisión efectiva. Entonces, si tienen un problema con la justicia, que mejor se dediquen a otra cosa, pero no pueden estar representando a todos los peruanos como congresistas, como ministros, como alcaldes o gobernadores. Hay que hacer otros cambios, hay algunos que dicen que debe volver a la reelección, eso hay que mirarlo bien, otros están hablando de la bicameralidad, un retorno a la bicameralidad, o la renovación por tercios. Tiene que haber un consenso, tiene que haber un gran consenso, tenemos que ver la urgencia. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es de que el adelanto de elecciones hay que hablarlo como abril del 2024, más antes no se va a poder por los espacios que tiene que tener el mismo sistema electoral de nosotros para poder montar un proceso, por lo que tienen que hacer los partidos políticos que tienen que cumplir con cierto el cronograma que exige el Jurado Nacional. Entonces no es así de rápido y furioso hacerlo mañana, es una mentira. Vender que va a ser mañana, yo creo que es una mentira. Segundo, si no hacemos los cambios, vamos a ver las mismas caras, vamos a ver los mismos defectos y dentro de poco vamos a querer nuevamente volver a un adelanto de elecciones. Le agradezco muchísimo. Estuvo con nosotros Roberto Quiabra. Esto fue Entrevista 360. En medio de las protestas de Andahuaylas, un pedido se alzaba entre lágrimas. Yo quisiera que Una pequeña de 14 años recibió el impacto de un perdigón en el ojo. La gravedad del daño hacía imposible que sea atendida en el hospital de la región, por lo que su familia hacía un llamado desesperado al Ejecutivo para que pueda ser tratada en Lima. Al conocer el pedido, la Fundación Romero anunció a través de un comunicado su apoyo a esta familia a través del traslado de la menor. En esta acción humanitaria, la Fundación gestionó que el adolescente llegue a la capital en una ambulancia aérea de ATSA, que partió del aeropuerto de Ayacucho con dirección al Instituto Nacional de Oftalmología, INO. En el comunicado, además, la Fundación Romero expresó su solidaridad con la pequeña y reiteró su compromiso de apoyar a las familias peruanas. Los menores de edad han sido los más perjudicados en medio de los enfrentamientos de Andahuaylas, donde se han registrado decenas de heridos. Otro golpe. Esta vez fue una lamentable agresión que se vivió en el Congreso de la República en la tarde del domingo 11 de diciembre, cuando el congresista del bloque magisterial, Pasión Dávila, atacó por la espalda al legislador no agrupado Juan Burgos para luego irse corriendo. Esto ocurrió en el marco de una sesión del Pleno, donde se evaluó el oficio del Ministerio Público que notifica las diligencias preliminares contra el expresidente Pedro Castillo por quebrar el orden constitucional, así como contra la ex primera ministra Betsy Chávez y el ex ministro del Interior Willy Huerta. Al respecto, la legisladora de Renovación Popular, Gladys Echaíz, explicó que se habría tratado de una burda maniobra para añadir al caos que promueven los defensores del expresidente Pedro Castillo. Y sin razón alguna, sin motivo alguno, lo agredió físicamente.
triste, lamentable, pero no es el Congreso, son determinados congresistas que están dispuestos a desacreditar el Congreso con la finalidad de generar caos, desorden y justificar las acciones que vienen cometiendo. Asimismo, el congresista agredido, Juan Burgos, brindó declaraciones después de la polémica. Y he sido agredido pues por la espalda cobardemente, como siempre actúan todos los senderistas, todos los comunistas, todos los miembros del MRTA actúan siempre por la espalda. Asesinaron a políticos, asesinaron a gobernadores, a funcionarios del Estado en el pasado. Entonces, ¿qué podemos esperar pues de esa horda de terroristas que entró al Congreso de la República gracias en parte a la decepción de la clase política, ¿no? El congresista Juan Burgos presentó una denuncia ante la Comisión de Ética contra Pasión Dávila por agresión y pide que se imponga una sanción de suspensión de hasta 120 días de legislatura. Ferreñafe, ciudad de la región de Lambayeque, celebra un año más desde que fue fundada el 13 de diciembre de 1550 por el capitán español Alonso de Osorio, más conocida como la Tierra de la Doble Fe, ya que según leyendas sus pobladores creían fuertemente en la ley de los espíritus y seguían la religión católica. Ubicada al noroeste de Chiclayo, la ciudad posee una plaza de armas de estilo español y una importante parte de su población se dedica al cultivo de arroz. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.